Vivimos en un mundo que nos vende la idea del amor perfecto. Relaciones sin errores, sin discusiones, sin días grises. Pero la realidad es distinta. El amor verdadero no es la ausencia de defectos, sino la capacidad de abrazarlos. Como dijo Jodi Picoult, no amas a alguien porque sea perfecto, lo amas a pesar de que no lo sea. El amor no se trata de encontrar a alguien sin fallas, sino de descubrir a quien, con sus imperfecciones, hace que la vida sea más hermosa. Todos tenemos cicatrices, errores y sombras, pero cuando el amor es real, aprendemos a ver más allá. Como decía Leonard Cohen, hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Hoy exploraremos el significado del amor imperfecto, el que nos reta, nos enseña y nos transforma. Porque amar no es idealizar, sino aceptar. Y en esa aceptación, encontramos la magia más pura del amor. El amor real versus el amor idealizado. Desde pequeños, estamos rodeados de historias que nos venden la idea de un amor ideal. Películas, libros y canciones nos hacen creer que el amor verdadero es fácil, que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, todo fluye sin esfuerzo. Pero la realidad es muy distinta. El amor auténtico no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de superarlos. Como dijo Antoine de Saint-Exupéry, amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Cuando idealizamos el amor, buscamos a alguien que encaje perfectamente en nuestras expectativas. Esperamos que nuestra pareja sea siempre comprensiva, romántica y libre de errores. Pero las relaciones no funcionan así. Nadie es perfecto, y cuando ponemos estándares inalcanzables, inevitablemente nos sentimos decepcionados. La clave no es encontrar a alguien sin defectos, sino aprender a amar a pesar de ellos. El amor real es aceptar que habrá diferencias, momentos difíciles y desacuerdos. No significa conformarse, sino comprender que la conexión verdadera nace cuando dos personas eligen estar juntas, incluso cuando la realidad no es perfecta. Como dijo Haruki Murakami, nadie es perfecto, pero cuando encuentras a alguien cuyas imperfecciones encajan con las tuyas, se crea algo único. Los vínculos más fuertes no son aquellos sin conflictos, sino aquellos que saben crecer a pesar de ellos. Una relación saludable no se basa en la ilusión de perfección, sino en la construcción de una historia real, con altibajos, con aprendizajes y con la certeza de que, aunque el camino no sea siempre fácil, vale la pena recorrerlo juntos. Amar es ver lo bello en la imperfección. Las imperfecciones no son defectos a corregir, sino huellas de nuestra historia, marcas de lo que hemos vivido. Amar de verdad es aprender a ver la belleza en esas imperfecciones, en lo que nos hace únicos. Como decía el poeta Rumi, más allá de las ideas del bien y el mal, hay un campo. Allí nos encontraremos. A menudo, buscamos a alguien que cumpla con una lista de requisitos ideales, pero el amor no es una lista de verificación. No es encontrar a la persona perfecta, sino elegir a alguien con defectos y virtudes, y decidir amarlo en su totalidad. Cuando aceptamos que nadie es impecable, el amor se vuelve más auténtico. No se trata de cambiar al otro, ni de esperar que se amolde a nuestras expectativas, sino de comprender que sus imperfecciones forman parte de su esencia. Es fácil enamorarse de lo positivo en alguien, su simpatía, su ternura, sus gestos amables. Pero el verdadero amor también se encuentra en los momentos difíciles, en esas partes del otro que nos retan, que nos hacen crecer. Amar no es solo disfrutar de los momentos felices, sino estar presente en los días complicados, en las incertidumbres, en los silencios incómodos. Las relaciones más profundas no son aquellas que ignoran las imperfecciones, sino las que las abrazan y las transforman en parte de su historia. El verdadero amor no busca lo perfecto, sino lo real. Y lo real siempre tiene matices, momentos de luz y sombra que, juntos, crean una conexión única e irreemplazable. La aceptación como base del amor verdadero. El amor no es encontrar a alguien que nunca nos moleste, que nunca cometa errores o que siempre haga lo correcto. El amor verdadero nace cuando dejamos de exigir perfección y, en su lugar, elegimos comprender y aceptar. Como dijo Carl Jung,
Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. Aceptar a la otra persona tal como es, no significa conformarse con una relación tóxica o dañina. Significa reconocer que todos somos humanos, con fortalezas y debilidades, con heridas del pasado y con formas distintas de amar. Cada ser humano tiene sus miedos, sus inseguridades y su manera única de ver el mundo. Cuando elegimos amar a alguien, elegimos aceptar su historia, su esencia y su crecimiento. La aceptación también implica soltar la necesidad de cambiar al otro. Muchas veces creemos que con el tiempo podremos moldear a nuestra pareja para que encaje en nuestras expectativas. Pero eso no es amor, es control. Amar no es querer transformar a alguien, sino acompañarlo en su evolución, en su desarrollo personal. Por supuesto, en una relación sana, ambas personas deben trabajar en ser mejores, pero por decisión propia, no por imposición. El amor no es encontrar a alguien perfecto, ni esperar que cambie para hacernos felices. El amor real se construye cuando dos personas se aceptan, se respetan y crecen juntas, sin la necesidad de encajar en ideales irreales. Como dijo Leonard Cohen, hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Amar es aprender a ver la belleza en esas grietas, en lo que nos hace humanos, porque en la imperfección se esconde la verdadera magia del amor. El amor no es encontrar, es elegir cada día. El amor no es un destino, es un camino. No se trata solo de encontrar a la persona correcta, sino de elegir, día tras día, seguir construyendo juntos. Como dijo Erich Fromm en El arte de amar, el amor no es un sentimiento fácil para cualquiera. Requiere esfuerzo, madurez y compromiso. Muchas veces creemos que el amor depende de la suerte, que simplemente ocurre cuando conocemos a alguien especial. Pero lo cierto es que el amor verdadero no es solo un sentimiento pasajero, es una decisión constante. No es solo la emoción de los primeros meses, cuando todo es novedad y adrenalina, sino la voluntad de permanecer, incluso cuando la rutina aparece, cuando surgen diferencias, cuando la vida pone pruebas en el camino. Enamorarse puede ser espontáneo, pero amar de verdad es una elección. Es elegir comunicarse en los momentos de desacuerdo, en lugar de dar la espalda. Es elegir escuchar cuando el otro necesita ser entendido. Es elegir respetar, incluso en medio de la frustración. Porque el amor real no se basa en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de resolverlos juntos. Paulo Coelho escribió: el amor más fuerte es aquel que puede demostrar su fragilidad. No hay amor perfecto, pero sí hay amor verdadero, y es aquel que sobrevive a los altibajos, que aprende de los errores, que crece con cada desafío. Elegir amar a alguien no significa ignorar sus defectos, sino valorarlo por lo que es, con sus luces y sombras. El amor no es solo una historia de principio y final feliz. Es una obra que se escribe todos los días, con pequeños gestos, con comprensión, con paciencia y, sobre todo, con la decisión de seguir eligiéndose, siempre. Crecer juntos en la imperfección. El amor no es estático, es un viaje de crecimiento mutuo. Dos personas que se aman no solo comparten momentos felices, sino que también enfrentan desafíos y evolucionan juntas. Como dijo Haruki Murakami, nadie es perfecto. Por eso el amor verdadero es un esfuerzo constante para comprender y aceptar a la otra persona tal como es. A menudo, las relaciones fallan porque esperamos que el otro sea una fuente inagotable de felicidad y estabilidad. Pero la realidad es que nadie puede llenar completamente los vacíos del otro. El amor no es encontrar a alguien que cure nuestras heridas, sino encontrar a alguien con quien podamos sanar juntos. En palabras de Antoine de Saint-Exupéry, amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Crecer en el amor implica aprender a comunicar necesidades y emociones sin miedo. No se trata de evitar conflictos, sino de saber enfrentarlos con madurez. Las discusiones no son el problema es cómo las manejamos. Si dos personas aprenden a escucharse sin juzgar, a expresarse sin atacar y a buscar soluciones en lugar de culpables, su amor se fortalecerá con cada obstáculo superado. Otro aspecto fundamental del crecimiento en pareja es permitir que el otro siga siendo un individuo.
Aceptar la imperfección también significa respetar el espacio del otro, sus sueños, sus proyectos, su identidad. Un amor sano no absorbe ni anula, sino que impulsa y acompaña. La clave está en comprender que el amor no es encontrar a alguien perfecto, sino aprender a amar a alguien de manera imperfecta, con paciencia y voluntad. Porque el amor más fuerte no es el que nunca enfrenta dificultades, sino el que sigue eligiendo quedarse a pesar de ellas. Amar es elegir incluso en los días difíciles. El amor es fácil cuando todo va bien, cuando hay risas, complicidad y momentos felices. Pero el verdadero amor se mide en los días difíciles, cuando la vida pone obstáculos y las emociones no son tan ligeras. Como decía Viktor Frankl, el amor es la única forma de captar a otro ser humano en lo más profundo de su esencia. Es en esos momentos cuando se demuestra si el amor es real o solo una ilusión pasajera. En una relación, habrá días de incertidumbre, momentos en los que las palabras no alcanzan y las acciones pesan más que cualquier promesa. Habrá días en los que la paciencia se ponga a prueba, en los que el cansancio o las preocupaciones externas amenacen con debilitar el vínculo. Es en esos momentos cuando amar deja de ser solo un sentimiento y se convierte en una elección. Amar a alguien no significa estar de acuerdo siempre ni evitar los conflictos, sino tener la madurez de resolverlos juntos. No se trata de buscar a alguien que nunca falle, sino de encontrar a alguien que, a pesar de sus errores, siga eligiéndote una y otra vez. Como decía el filósofo Alain de Botton, la persona que más nos ama no es la que nos idealiza, sino la que nos comprende en nuestra imperfección. El amor es un compromiso con la verdad, con la empatía y con la construcción diaria. No es cuestión de esperar que todo sea perfecto, sino de encontrar la belleza en las pequeñas imperfecciones. Porque el amor real no es aquel que nunca sufre, sino el que sobrevive y se fortalece a través de las tormentas. Y al final, amar es eso, seguir eligiendo, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Gracias por acompañarme, te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.